Hay una pregunta que llevo tiempo haciéndome. ¿Por qué en el Atlántico tenemos problemas que parecen no tener solución? ¿Por qué hay problemas que cambian de gobierno, cambian de funcionario, cambian de administración, pero siguen siendo exactamente los mismos? Hablemos de las tarifas, hablemos del agua, hablemos de la seguridad, hablemos del transporte, hablemos de las obras públicas, hablemos de los problemas ambientales, hablemos de las comunidades que llevan años esperando respuestas. Y pensemos en algo, cada uno mira cada problema por separado. Parece que cada uno tiene una explicación diferente, que la tarifa es un problema técnico, que el agua es un problema de infraestructura, que la inseguridad es un problema de policía, que una obra inconclusa es un problema de contratación, que la contaminación es un problema ambiental. Pero, ¿y si todos esos problemas tienen algo en común? ¿Y si el problema no es solamente que una administración funcione mal? ¿Y si el problema está en la manera en la que distribuimos el poder? Yo quiero plantear una tesis incómoda. El poder que no se comparte se pudre. Y creo que entender esta frase nos ayuda a entender buena parte de lo que ocurre en el Atlántico. Cada vez que ocurre algo que nos afecta, hacemos algo muy humano, nos indignamos. La indignación es legítima. Cuando llega una factura que no podemos pagar, nos indignamos. Cuando vemos una obra que lleva meses o años sin terminar, nos indignamos. Cuando una comunidad reclama agua y no recibe respuestas, nos indignamos. Cuando una familia pierde la tranquilidad, nos indignamos. ¿Pero después qué? Muchas veces nada. Publicamos una historia, escribimos un comentario, compartimos una noticia, nos quejamos durante días y después aparece otro problema y la conversación cambia. Y el problema anterior desaparece hasta que vuelve, y cuando vuelve, volvemos a indignarnos. Esto crea un ciclo: problema, indignación, noticia, debate, olvido y otra vez problema. Pero la sociedad no puede cambiar únicamente indignándose, porque la indignación es una emoción y las emociones pueden movilizarnos, pero no pueden sustituir la organización, no pueden sustituir al control, no pueden sustituir a las instituciones y tampoco pueden sustituir a la ciudadanía. Por eso quiero que este canal haga algo diferente. Quiero que cada vez que hablemos de un problema, hagamos 4 preguntas. ¿Por qué ocurre? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Qué herramientas existen para controlarlo? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Porque la diferencia entre una persona que observa un problema y un ciudadano que participa en una democracia es que el segundo sabe qué hacer después de indignarse. Aquí llegamos al punto central. ¿Qué es el poder? Normalmente pensamos que el poder es una persona. El gobernador tiene poder, el alcalde tiene poder, el diputado tiene poder, el congresista tiene poder, el funcionario tiene poder. Y sí, las instituciones tienen poder. Los cargos públicos tienen competencias, la ley asigna responsabilidades, pero hay algo que olvidamos. El poder público existe porque la sociedad lo reconoce y lo sostiene. Un funcionario puede firmar, puede decidir, puede ejecutar, puede administrar, pero el ciudadano también tiene capacidad. Puede preguntar, puede exigir, puede vigilar, puede denunciar, puede organizarse, puede acudir a los organismos de control, puede utilizar mecanismos jurídicos, puede participar, puede ejercer control político a través de sus representantes, puede construir conocimiento y puede hacer visible un problema. El problema es que muchas veces esas capacidades están dispersas. Cuando las capacidades están dispersas, el poder ciudadano se debilita. Pensemos en una situación hipotética. Un ciudadano descubre un problema, tiene la información pero no conoce la ley. Un abogado conoce la ley, pero no conoce el problema. Un periodista tiene la capacidad de comunicación, pero necesita los documentos. Una comunidad tiene testimonios, pero necesita organización. Un académico puede explicar las causas, pero necesita que alguien lleve ese conocimiento al territorio. Cada uno tiene una parte, pero nadie conecta las partes. Entonces sucede algo muy interesante. Todos saben algo, pero nadie tiene suficiente capacidad para actuar. Ese es uno de los grandes problemas de nuestra democracia. No necesariamente la falta de conocimiento, sino la falta de conexión entre conocimientos. Cuando los ciudadanos están desconectados, el poder se concentra. Cuando el poder se concentra, la capacidad de control disminuye. Esto no significa que todos los funcionarios sean corruptos. No significa que toda institución sea mala. No significa que lo que hagan en un gobierno esté mal. La discusión es mucho más profunda. Incluso una persona honesta necesita controles. Incluso un funcionario competente necesita vigilancia. Incluso una institución que funciona necesita ciudadanos que hagan preguntas. Porque la democracia no puede depender de que siempre llegue al poder la persona correcta. La democracia tiene que funcionar incluso cuando gobierna quien se equivoca. Incluso cuando alguien abusa. Incluso cuando alguien no cumple. Incluso cuando alguien toma una mala decisión. Por eso existen instituciones de control, por eso existen los jueces, por eso existe el control político, por eso existen las veedurías, por eso existen los derechos de petición, por eso existen las acciones judiciales, por eso existen los mecanismos de participación. La democracia no consiste solamente en votar cada 4 años, la democracia también consiste en vigilar qué ocurre después de votar
Y ahí está una de las grandes preguntas que quiero plantear en este canal. ¿Qué pasa con el poder ciudadano entre una elección y otra? Porque si solamente somos ciudadanos el día de las elecciones, estamos dejando 4 años completos sin utilizar una parte enorme de nuestra capacidad democrática. Volvamos entonces al Atlántico. ¿Por qué tantos problemas parecen repetirse? Yo creo que debemos evitar una explicación demasiado sencilla. No podemos decir que todo es culpa de un partido, no podemos decir que todo es culpa de un gobernador, no podemos decir que todo es culpa de un alcalde y tampoco podemos decir que todo se soluciona cambiando a una persona. Que si el problema fuera solamente quien ocupa el cargo, bastaría con cambiar de funcionario. Pero los problemas estructurales sobreviven a las personas. Por eso tenemos que mirar las estructuras, cómo se toman las decisiones, cómo se asignan los recursos, cómo se contrata, quién informa, quién puede preguntar, quién responde, quién hace seguimiento, quién tiene acceso a la información, quién conoce los mecanismos jurídicos. Y aquí aparece una palabra fundamental: capacidad. Una democracia puede reconocer muchos derechos en el papel, pero si las personas no tienen capacidad de ejercerlos, esos derechos pueden quedarse en el papel. Necesitamos democratizar la capacidad. El conocimiento jurídico no sea exclusivo de los abogados, que la información pública no sea exclusiva de los funcionarios, que la política no sea exclusivamente de los políticos, que la ciudadanía no sea reducida a votar y esperar. Aquí es donde quiero hacer una distinción. Un espectador observa, un ciudadano participa. Un espectador comenta, un ciudadano pregunta. Un espectador espera que alguien resuelva, un ciudadano busca las herramientas para intervenir. Y esto no significa que todos tengamos que convertirnos en abogados, no significa que todos tengamos que entrar en política, no significa que todos tengamos que convertirnos en activistas. Significa algo mucho más sencillo, que debemos conocer nuestro poder, porque una persona que no conoce sus herramientas difícilmente puede utilizarlas. Es uno de los objetivos de democracia vigilante. No queremos que la ciudadanía solamente conozca los problemas, queremos que conozca las herramientas. Si existe una obra pública que genera dudas, aprendamos a investigar. Si existe un contrato, aprendamos a leerlo. Si existe una decisión pública que nos afecta, aprendamos quién la tomó. Si existe una institución responsable, aprendamos qué puede y qué no puede hacer. Si existe una vulneración de derechos, aprendamos qué mecanismos existen. Porque la democracia no se fortalece solo cuando el ciudadano sabe que tiene derechos. Se fortalece cuando sabe cómo ejercerlos. Y aquí volvemos a la frase con la que empezamos. El poder que no se comparte pudre. Se pudre cuando nadie pregunta. Se pudre cuando nadie vigila. Se pudre cuando la información se concentra. Se pudre cuando las decisiones se toman sin explicación. Se pudre cuando el ciudadano se acostumbra a pensar: eso no depende de mí. Porque sí, hay cosas que no dependen de nosotros, pero hay muchas cosas que sí. Depende de nosotros preguntar. Depende de nosotros organizarnos. Depende de nosotros conocer. Depende de nosotros participar. Depende de nosotros elegir. Depende también de nosotros dejar de esperar que una sola persona venga a solucionar todo. Porque esa idea también es peligrosa. La idea de que necesitamos un salvador, un líder que resuelva todo, un político que piense por todos, una persona que concentre toda la capacidad. Yo creo totalmente lo contrario. Creo que un buen liderazgo debería hacer que cada vez más ciudadanos sean capaces de actuar por sí mismos. Un líder que forma líderes deja de ser necesario, y ese debería ser el objetivo de cualquier proyecto democrático serio. No crear seguidores, crear ciudadanos capaces. Por eso, a partir de hoy, este canal va a tener una misión muy concreta. Vamos a mirar el Atlántico, pero vamos a mirarlo de una forma diferente. Vamos a hablar de sus problemas, pero no nos vamos a quedar en la indignación. Vamos a investigar, vamos a comparar, vamos a estudiar, vamos a explicar, vamos a utilizar el derecho. Vamos a mirar qué hacen otras sociedades frente a problemas similares y vamos a preguntarnos algo permanentemente: ¿qué puede hacer un ciudadano frente a esto? Porque si hablamos de tarifas, no solamente vamos a hablar de cuánto subió la factura, vamos a entender cómo funciona el sistema. Si hablamos de obras públicas, no solamente vamos a mostrar la obra, vamos a investigar quién la contrató. Si hablamos de seguridad, no solamente vamos a hablar del miedo, vamos a investigar qué instituciones tienen responsabilidades. No solamente vamos a mostrar la necesidad, vamos a entender qué decisiones llevaron a esa situación, porque el conocimiento cambia la relación entre el ciudadano y el poder. Cuando no sabes, dependes. Cuando sabes, puedes preguntar. Cuando te organizas, puedes actuar. Y cuando hay miles de personas que saben, se organizan y actúan, la democracia cambia. Yo no creo que el Atlántico esté condenado. No creo que nuestros problemas sean inevitables, pero tampoco creo que vayan a desaparecer por sí solos. Y mucho menos creo que una sola persona pueda solucionarlos todos. Los problemas que tenemos son demasiado grandes para un solo líder. También creo que nuestra sociedad tiene una capacidad enorme. Tenemos conocimiento, tenemos talento, tenemos universidades, tenemos profesionales, tenemos comunidades, tenemos organizaciones, tenemos ciudadanos que quieren hacer algo. Lo que necesitamos es conectar esas capacidades, porque cuando una persona conoce un problema, tiene información. Cuando una comunidad se organiza, tiene fuerza. Cuando esa comunidad conoce sus derechos, tiene herramientas. Y cuando todas esas capacidades trabajan juntas, tenemos poder. Ese es el poder que quiero que aprendamos a construir. Un poder que no dependa de una sola persona, un poder que no se concentre, un poder que se distribuya, un poder que vigile, un poder que participe,
Un poder que obliga a las instituciones a rendir cuentas, porque la democracia no se acaba cuando depositamos el voto en una urna. Comienza una parte de nuestra responsabilidad. Y si queremos un Atlántico diferente, tenemos que dejar de preguntarnos únicamente quién nos va a solucionar esto y empezar a preguntarnos qué podemos hacer nosotros. Porque el poder que no se comparte, pudre, pero el poder que se organiza, transforma. Bienvenidos a Democracia Vigilante, esto apenas comienza.